Mi nombre es Victoria Reidú, soy del CELS y le damos la bienvenida al primer foro por una nueva política de drogas hacia un debate informado. Les cuento que en el 2019 decidimos organizarnos a través del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis y desde el acuerdo lo conforman organizaciones sociales, de derechos humanos, de usuarios, institutos de investigación, universidades, sindicatos y otros tantos que se van sumando. Y la idea centralmente es poder generar debates, discusión, información sobre las consecuencias negativas de las políticas de drogas de corte prohibicionista y generar y promover debates hacia políticas con perspectivas de derechos. Desde el acuerdo pensamos y entendemos que es urgente la despenalización de todas las acciones vinculadas a los consumos de todas las sustancias, que es necesario generar políticas de drogas con perspectivas de salud pública, priorizando el enfoque de reducción de daños, de riesgos y de vulnerabilidades, y claramente también pensar y promover la regulación de un mercado legal de cannabis que ponga prioridad en los cultivadores, en las organizaciones de clubes y en organizaciones como cooperativas para la producción y las semillas nacionales para también la producción y comercialización. Entendemos que Argentina no puede quedar por fuera de la región en el debate y en romper con el consenso prohibicionista y que esta discusión no se puede postergar más y la tenemos que dar, así que por eso la idea del foro. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Yo soy Ariel Parajón, integro el colectivo de reflexión sobre los consumos. Queremos contar brevemente por qué el foro y cómo va a funcionar. El objetivo del foro básicamente fue tender puentes con distintos actores que no forman parte del movimiento canábico. Que haya movimientos sociales, que esté el movimiento sanitarista, que estén trabajadores de la salud, trabajadores del Estado. Queremos poder entablar un diálogo con distintas áreas que se tensan adentro del Estado también, y necesitamos que la política, inclusive que la sociedad civil, además del movimiento canábico, pueda dar la discusión, sobre todo la política, que pueda estar a la altura de las circunstancias. Y cuando digo la política con mayúscula, funcionarios, trabajadores del Estado, diputados, legisladores y demás. Necesitamos que se pueda dar una discusión seria, con datos, con información. Por eso el foro por una nueva política de drogas tiene abajo una bajada que es por un debate informado, porque entendemos que hay muchos sensacionalismos y muchos debates mal dados, y no los podemos dar solos. Entonces queremos convocar al movimiento feminista, convocar al movimiento, a los movimientos sociales, al movimiento sanitarista, al ambientalismo. Tal vez en algún momento estaría bueno hacer tipo una agenda verde con distintos debates. Así que un poco lo que van a estar viendo acá son distintas áreas de Estado, distintas experiencias de la sociedad civil, para poder hacer un diagnóstico y a su vez para poder trazar alguna perspectiva hacia adelante. Esperemos que lo disfruten, esperemos que no sea el último, que sea el primero de varios y que sea itinerante, que pueda recorrer distintos puntos del país, porque hay muchas experiencias del acuerdo para la regulación legal que no están acá en Buenos Aires, sino que están en Bariloche, están en Mar del Plata, están en Rosario, están en distintos puntos del país, y el objetivo es poder llevar el debate a distintos lados para en definitiva después terminar entrando al Congreso y dar un debate de cara a la sociedad sobre una nueva política de drogas. Así que les agradecemos, esperamos que lo puedan disfrutar y sobre todo también agradecerle al Centro Cultural de la Cooperación que nos abrió el espacio, sus puertas, y que alojó a esta experiencia que va a surgir a partir de hoy. Así que muchísimas gracias a todos por estar acá. Gracias, Ariel. Bueno, de nuevo, buenas tardes a todas y todos. Y antes que nada, agradecerles al acuerdo, a las organizaciones del acuerdo, a Victoria, a Ariel, a Emilio y por supuesto a Julio, que ha tenido la molestia de venirse desde Uruguay hasta aquí, y a todas y todos que son nuestros panelistas y expositores hoy en día. Desde la Fundación EVER, mi nombre es Sergio Ballardini y quería agradecer esto antes que nada y decirles que para nosotros es un placer estar en este tipo de iniciativas. Esperamos, como dice Ariel, que este sea la primera de una larga serie de actividades que podamos desarrollar a partir del año próximo seguramente en distintos lugares del país. Vamos a federalizar esta discusión. Nos parece que se trata de eso, de construir alianzas, de pensar el tema en el marco de un concepto de salud pública, concepto de derechos humanos. Y como ayer mismo lo decía en la Asamblea de las Naciones Unidas el presidente Petro de Colombia,
Bueno, el paradigma de la guerra a las drogas fracasó y además de fracasó, multiplicó las violencias. Entonces nos parece que ya es hora de iniciar un camino distinto, como lo hicieron en Uruguay. Ya de esa experiencia nos contará Julio en su momento. Y esperamos poder iniciar un camino productivo y que en algún momento nos lleve hasta ese lugar, ¿no? Es decir, tener una nueva política de drogas que además se concretice en leyes que nos permitan hablar de otra relación en términos de las posibilidades jurídicas en relación a los usos, que sean derechos y demás. Así que simplemente esto, agradecerles que nos permitan acompañar en todo este proceso y bueno, gracias a todas y a todos por estar aquí presentes. Hola, sí, se escucha. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar comienzo a esta primera mesa. Mi nombre es Florencia Corbel, voy a estar moderando. El título de la mesa es Las consecuencias del provisionismo, un diagnóstico desde el territorio, el sistema penal y la atención en salud. Y nos acompañan, por un lado, Marcela Millán, que es defensora general del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires. Yamila Pereira, que es la coordinadora de las guardias interdisciplinarias del Hospital en Red Laura Bonaparte, y Nacho Levi, es referente de la Garganta Poderosa. Sin demasiados preámbulos, vamos a dar comienzo a la mesa, porque la verdad que el tiempo nos apremia, y una vez que terminen de exponer nuestros invitados, vamos a dar espacio a algunas preguntas. Así que bueno, vamos a escucharlos. Muchas gracias por estar acá. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a comenzar esta breve reflexión, primero agradeciendo a los organizadores. Creo que es saludable que desde el rol del Ministerio Público de la Defensa se genere un espacio de reflexión a 3 años de la puesta en marcha de la desfederalización de estupefacientes en la ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto yo soy prisionera del lugar que tengo y me refiero a que formo parte del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y lo que les traigo es una foto que entre todos los que formamos parte de este Ministerio Público queremos compartir con ustedes para llegar a alguna conclusión, y para esa conclusión siempre es necesario contar con datos. Y nosotros podemos dar cuenta de datos y de una conclusión que yo le pongo título, que es que la cosa no está funcionando bien. Para esto, contarles que la desfederalización en la ciudad de Buenos Aires se materializó a través de un convenio de traspaso de competencias de la Justicia Nacional a la Justicia de la Ciudad. Es el mecanismo por el cual se traspasan competencias de la nación a la ciudad, y en este caso en particular, este convenio se puso en marcha en el mes de enero del 2019, o sea que llevamos 3 años y medio. Bueno, como ustedes imaginarán, una enorme expectativa en el momento que esto se puso en marcha. El Ministerio Público Fiscal, que es quien lleva adelante la persecución penal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y define la política criminal, comenzó a gestionar estos casos. Cabe acá hacer la aclaración de que las figuras traspasadas a la ciudad fueron la tenencia para consumo personal, la tenencia simple, la comercialización y otras figuras de la Ley 23737 que en términos numéricos generan menos cantidad de casos, pero estas 3 figuras en particular son las que cuantitativamente son, digamos, es pertinente dar un informe sobre cómo se está gestionando. Cuando se inició esto, cuando empezamos con la competencia en materia de estupefacientes en la ciudad, hubo un primer momento en el cual la Fuerza de Seguridad, que es la policía de la ciudad, comenzó un proceso de generación de casos que tuvo un momento así como memorable, que fue justamente el primer mes de implementación del traspaso, donde la policía nos traía cientos y cientos de casos de tenencia para consumo personal. Fue tal el colapso
que eso ocasionó, no solamente para las fuerzas de seguridad, sino también para la Fiscalía y obviamente para la Defensa, porque en ese momento nos daban intervención en todos los casos, que tuvieron que generar un criterio de actuación desde el Ministerio Público Fiscal, por el cual el tratamiento de los casos de tenencia para consumo personal ya no implicaban todo un proceso de privación de libertad y remisión de la persona a un lugar de detención con una intimación de los hechos, que es como, digamos, para la jerga del proceso penal es como la indagatoria, sino que directamente estos casos la policía tenía que recabar una primera información y la persona recuperaba teóricamente la libertad. A la par de estos primeros pasos en materia de gestión de casos de estupefacientes, en el año 2020 el Ministerio Público Fiscal genera una estructura interna que tuvo que ver con una suerte de profesionalización del sistema del Ministerio Público Fiscal en torno a lo que ellos definían como el combate al narcomenudeo. Y para esto se generan recursos en el Centro de Investigaciones Judiciales, que es la parte, digamos, de investigación del Ministerio Público Fiscal, y a la vez se genera una unidad especial de investigación para los casos de comercialización. Cabe aclarar que cuando se genera esta unidad fiscal, a su vez hay un área que específicamente en las resoluciones del Ministerio Público Fiscal se denomina área de investigación de la tenencia para consumo personal, que es muy interesante. Toda esta información, por supuesto, está en la página del Ministerio Público Fiscal, pero esta área era llamada a relevar todos los casos de tenencia para consumo a fin de intercambiar información para poder dar alguna noción de una investigación de mayor envergadura que tuviera que ver con la figura, que en definitiva es la de más jerarquía político-criminal, que es la comercialización. Todo esto generó toda una estructura y una cantidad de resoluciones, y para nosotros es un punto de inflexión en esta exposición que yo quiero darles a ustedes, porque en el año 2019 y comienzos del 2020, si nosotros vemos los números que arroja las causas en las cuales interviene el Ministerio Público Fiscal, teníamos aproximadamente unos 14.000, 15.000 casos que son personas. Cuando es un caso, es una persona. Casos de tenencia para consumo personal. Y después teníamos una cantidad de casos, como por así decirles, los números exactos por supuesto están a disposición, pero aproximadamente 250 causas de comercialización, de investigaciones de comercialización. Uno se pregunta, y legítima es la pregunta, bueno, después de que se creó esta unidad de investigación de comercialización y a través de una jurisprudencia que todos conocemos de la Corte en cuanto a la despenalización de la tenencia para consumo, esto se modificó. Bueno, vamos a los números. Y los números en el 2020 no se modifican, o sea, los números se van manteniendo. Si nosotros vemos la diferencia entre el 2019 y el 2020, con el ASPO en el medio, con el tema del COVID en el medio, vamos a ver que las causas por tenencia para consumo mantienen un número aproximado entre 10.000 a 12.000 casos, o un poco más. Y los números de las investigaciones por comercialización se mantienen. Esto es, se crea una unidad de investigación con un montón de recursos y una sofisticación desde la investigación que debería dar cuenta de un mayor número de casos gestionados en materia de comercialización, pero los números esto no lo reflejan. Y sí reflejan un número consistente de casos de tenencia para consumo que se mantienen.
Bueno, ustedes dirán, el 2020 todavía esta unidad estaba empezando sus primeros pasos, entonces en el 2021 las cosas cambiaron. Y temo y lamento decirles que esto no ocurrió. En el 2021, la cantidad de casos por tenencia para consumo se mantienen por arriba de los 10.000 casos. Por arriba de los 10.000 casos. Y las causas por comercialización se mantienen en un número entre 300 o 400 casos. Bueno, este es un dato, este es un primer dato. Entonces, la tenencia para consumo como causa, cuando yo digo causa, yo quiero que entiendan de qué se trata. Una causa se inicia por una actuación de la policía que intercepta a una persona que está en la vía pública, que está fumando un porro. A esa persona se le inicia una actuación, se le relevan los antecedentes a través de los sistemas que tiene la policía, que nosotros en la jerga denominamos IDG, que es una identificación en el momento, y esa persona es en muchos casos derivada a algún lugar a la espera de algún antecedente, de constatación de domicilio, y lo que nosotros denominamos una especie de limbo en donde esa gente queda a la espera de que se le dé la soltura. Y cuando hablo del limbo, lo hablo, ¿por qué? Porque a la vez nosotros tenemos nuestros propios números que son suministrados por la Dirección de Privados de la Libertad, que depende del Ministerio Público de la Defensa, que es una dirección que se ocupa del primer contacto con las personas privadas de la libertad. Y lo que nosotros notamos en nuestros números, en los nuestros, es que es decreciente la cantidad de casos en los que nos dan intervención. Los casos de tenencia para consumo, para que se entienda, se mantienen, pero la intervención que nos dan a nosotros decrece. ¿Y esto qué significa? Esto significa que se siguen generando casos y que esos casos no se informan al Ministerio Público de la Defensa. Entonces quedan en un limbo, donde la persona está en una situación en donde la causa le queda abierta, porque ahora les voy a explicar por qué, pero a la vez las garantías que tiene que tener una persona privada de la libertad de comunicación con un defensor y de que nosotros podamos hacer un control de la detención, no ocurren. Sí nos dan intervención en los casos de comercialización, que si ustedes ven los números pareciera que nos dan intervención en varios casos, pero en realidad de una causa de comercialización se van desplegando un sinnúmero de detenciones. Uy, es muy poco lo que me queda, tengo mucho para decir. Pero me parece importante hacer este señalamiento de que la tenencia para consumo en número se mantiene, que la información que nos llega al Ministerio Público de la Defensa institucionalmente es baja, pero a la vez también que los lugares en donde los casos se originan siguen siendo los mismos. Comuna 1, Comuna 4, Comuna 8. Retiro, Barracas, Lugano. Retiro, Barracas, Lugano. Y lo más impresionante es que hay algunas comunas en las cuales no hay casos, prácticamente. Por ejemplo, nos reíamos porque en Parque Chas el Ministerio Público Fiscal tiene 0 casos en el 2021. O sea que es un territorio que es la Luna. Es la Luna o el planeta Júpiter. Pero Retiro, Barracas y Lugano son los casos donde hay mayor cantidad, y estoy hablando de 4.000 y pico de casos. Esto no se condice con las investigaciones de comercialización, porque uno tendería a decir, bueno, a ver, si en Retiro hay tantos casos, investiguemos qué pasa en Retiro. Y sin embargo, los números entre las investigaciones de comercialización y consumo no hay una correlación. Y por otro lado, y con esto concluyo en esta primera parte, si después me quieren hacer preguntas, obviamente, uno tendería a creer que cuando se traspasa la competencia, el gobierno de la ciudad va a generar más presupuesto para el tratamiento del consumo problemático de sustancias en la ciudad. Y sin embargo esto no ocurrió, tampoco. Nosotros hicimos un relevamiento de ejecución presupuestaria en materia de adicciones en la ciudad y el único ministerio que tiene presupuesto para esto no es salud, es desarrollo social. ¿Y saben qué?
la subespecie consumo problemático de sustancias es el 0.8 del presupuesto del Ministerio de Desarrollo. Entonces, cuando yo inicié esta exposición dije, esto no está resultando. Y la verdad que no está resultando. No está resultando porque se siguen haciendo persecuciones selectivas, se siguen en los mismos barrios generando las mismas situaciones. No hay una política criminal de calidad en investigación de comercialización en la ciudad, por lo menos hasta el día de hoy. Y desde el punto de vista de la salud, que por supuesto seguramente Yamila va a tener bastante para decir, tampoco se ha generado presupuesto para un abordaje del consumo problemático de sustancias que esté a la altura de este supuesto combate al narcomenudeo. Bueno, tengo muchas más cosas para decir, pero el tiempo me apremia, así que corto acá. Gracias. Hola. Bueno, gracias por la invitación, primero que todo, a los compañeros y compañeras que me convocan. Mi nombre es Yamila Pereira, yo soy trabajadora social y actualmente coordino la guardia interdisciplinaria del Hospital Nacional Laura Bonaparte. Voy a poner un poco de contexto. El Hospital Nacional Laura Bonaparte, ex Cenareso, que el Cenareso era el Centro Nacional de Reeducación Social. Traigo esta colación porque no es menor, digo, esa carga simbólica que hace a lo institucional y también muchas veces a las prácticas de los trabajadores de la salud. En el año 2012 el hospital está intervenido. Es un hospital nacional que depende del Ministerio de Salud del área de descentralizados. Estamos ubicados en Combate de los Pozos y Caseros, en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, dato que tampoco es menor su locación, porque estamos en la zona de hospitales con por lo menos 5 hospitales de salud mental y generales de la Ciudad de Buenos Aires que no dan respuesta en términos de salud mental y en usos de drogas, tampoco digo usuarios, ahora avanzo con eso, pero digo, somos un hospital nacional que de alguna manera venimos a suplir la ausencia de política pública en salud para personas residentes de la Ciudad de Buenos Aires desde el gobierno de la ciudad. Y también, digo, acompañamos a personas que se acercan de la provincia de Buenos Aires. Bueno, como les decía, el hospital está ubicado en la zona sur. Trabajamos desde el año 2012 en una lógica asistencial que se centra y basa sus prácticas en la Ley Nacional de Salud Mental, en lo que tiene que ver con un modelo asistencial, integral, interdisciplinario. Trabajamos desde la lógica de la reducción de riesgos y daños por una práctica no manicomializante, no abstencionista, y esto muchas veces genera, por un lado, ciertas tensiones, inclusive con usuarios y familiares que vienen a requerir el inicio de un tratamiento, y también con otros agentes de salud que siguen entendiendo que la respuesta para acompañar a un usuario de drogas es el encierro, independientemente del uso y la relación que esta persona tenga con la sustancia. El hospital tiene como diferentes umbrales en términos de propuestas asistenciales. Tiene un dispositivo de atención a la demanda espontánea. Esto quiere decir que cualquier usuario o usuaria puede presentarse a requerir un tratamiento. Cuenta con dispositivo de internación y de consultorios externos, ambulatorio y también hospital de día. Estos dispositivos lo que hacen de alguna manera es poder construir y caracterizar la demanda que presenta la persona en relación a, muchas veces acompaña a construir la demanda, otras veces también está este imaginario, digo, los usuarios también entienden que la respuesta para poder interrumpir o hacer algo con ese uso de drogas es el encierro. Entonces, se trata ahí de construir un diálogo de alguna manera con esos recorridos y trayectorias de vida que traen las personas y con el acompañamiento también de los trabajadores de la salud. Traía anteriormente esto de dónde está ubicado el hospital y por otro lado también de la ausencia de respuesta por parte del Sistema de Salud Público de Ciudad de Buenos Aires, porque
Por ejemplo, desde la pandemia a esta parte no se han abierto agenda para tratamientos ambulatorios en salud mental. A ver, nosotros entendemos el consumo de sustancias como una problemática de salud mental, digamos. Desde ahí se centra el paradigma del hospital y desde donde nosotros trabajamos. Pero eso no significa que todo el sistema de salud público, ni en Ciudad de Buenos Aires, ni en Provincia de Buenos Aires tampoco, lo piensan de esta manera. Se sigue pensando que esta idea de los que trabajamos con usuarios de drogas somos especialistas. Y eso es una mentira. Y también el mote especializado del hospital muchas veces nos juega en contra porque no hay especialistas. Es una problemática de salud pública, sí, es multidimensional. Hay un montón de otros requerimientos de actores que también necesitamos que se sienten a la mesa para pensar el acompañamiento de usuarios de drogas, que tiene que ver con el empleo, la educación, la propuesta habitacional. Me parece que la ley de salud mental en ese sentido no habla de corresponsabilidad como quizás sí habla la ley de protección integral de niños y niñas. Para mí eso es un desafío que hay que empezar a ponerlo sobre la mesa y que hay que construirlo porque se pueden armar un montón de estrategias y de acompañamientos en una instancia de internación. Pero ahora, si el pibe o la piba genera un montón de expectativas, un proyecto de vida en esa instancia acotada en el tiempo para poder pensar dónde está y qué quiere, y si sale a la calle y no hay posibilidades de laburo, no hay posibilidades de acompañamiento sostenible, afectivo, de redes, de organizaciones, entonces eso aún es más frustrante e inclusive esto como rápidamente se vuelve a incurrir en un uso problemático nuevamente de sustancias. Ni hablar de cuestiones de género y de diversidades también, ¿no? Que se piensan, esto que no, hay mucha dificultad para pensar la problemática de una manera integrada, como bueno, esto es de salud, esto es de justicia, esto va por otro lado, y me parece que sí es fundamental empezar a pensar todo eso de una manera más integrada, porque si no vamos a seguir fallando en las prácticas y en realidad como agentes del Estado vamos a seguir sin dar soluciones a la realidad de la vida de las personas. Por otro lado, también en este sentido a mí me parece que es necesario poder empezar a instalar estos temas en los ámbitos formativos porque las disciplinas, hablo de las ciencias sociales porque es mi campo, pero de la medicina, de la psicología, no puede ser que sigan pensando, teniendo una mirada estigmatizante en relación a los usuarios de sustancias. En el ámbito de la justicia nos pasa lo mismo. Hay como cierta intencionalidad en los últimos meses, mucho más. Se han incrementado el pedido de evaluaciones por oficio judicial, como que el ámbito de salud es una mano extensiva de la justicia, digamos. Quieren que el sistema de salud sea la gorra y que si el pibe no está encerrado en una comisaría, quieren que siga tratamiento en un hospital. Y no saben las peleas que nos tenemos que dar con los diferentes juzgados, con la policía, que muchas veces viene y tiene prácticas iguales que en el sistema penitenciario en un hospital. Cuando una persona llega esposada al hospital, lo primero que nosotros hacemos es pedirle que le quiten las esposas. En el hospital es un usuario como cualquier otro. Si no, no atendemos a la persona y eso genera poner el cuerpo, pero tiene que ver también con un convencimiento de la práctica que estamos llevando adelante. La persona que viene es un usuario como cualquier otra, digamos. No, nosotros, que eso cuesta un montón, por supuesto, que no todos los trabajadores de la salud también tienen ese posicionamiento, pero es una pelea que hay que darla porque si no tendemos a profundizar esta idea que cualquier usuario es un delincuente, y no es la intención para nada ir por ahí. Algunas cuestiones que tienen que ver más con la demanda. Como les decía, estamos en la zona sur, hay mucha población en situación de calle usuaria de drogas. Estamos cerquita también ahí de Barracas, de Zabaleta. Hay imaginarios de los trabajadores de la salud, que es donde me toca estar y también donde me siento parte, que suele haber un micromundo en el hospital. Esto que les cuento, para mí es un micromundo que cuando salimos nos encontramos con otra realidad
Y me parece que el desafío es cómo hacemos para trasladar estas condiciones de repensar la práctica, para acompañar desde la construcción del vínculo, sin estigmatizar al otro, sin pensar que el encierro es una propuesta, pudiendo dar lugar a que el objetivo del acompañamiento no es que deje de consumir, como poder convivir con el deseo del otro, poder convivir con que el otro puede hacer uso de drogas. En todo caso hay que acompañar, informar y que sea cuidado. El tema es que cuando la propuesta social solamente está mediada por la violencia, claramente eso se complejiza muchísimo. Volviendo a esto del tema de la demanda y la criminalización de los usuarios y también cómo se está entendiendo o cómo vienen proponiendo de alguna manera las internaciones mediante artículo 34, que es como la ley de salud mental, en el artículo 34 es el único motivo por el cual un juez puede indicar la internación. Digo, hay un montón de pibes y pibas que llegan al hospital por artículo 34 porque cometieron algún delito menor, declaran la inimputabilidad, entonces obliga a que esa persona continúe internada en un tratamiento porque consume drogas. Ya terminó. Cuando esa persona que llega, la gran mayoría de las veces es una persona joven, de sectores populares, arrasada, que ha estado en situación de calle, que no ha tenido DNI, que no ha sido escolarizado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digo, se solicita al sistema de salud que resuelva todo un problema, desde el ámbito judicial, que resuelva toda una problemática histórica donde la justicia nunca antes estuvo presente para garantizar todos esos derechos que vulneraron a ese pibe o piba. Entonces, digo, coincido acá que sí tenemos un montón de discusiones para dar. Celebro este encuentro, digo, también celebro que el encuentro sea con las organizaciones de territorio y bueno, nada, a disposición para seguir pensando. Gracias. Bueno, gracias primero a las compañeras en la mesa, a las organizadoras, a los organizadores. Nosotros somos un movimiento de base, estamos acá, compañeras y compañeros de distintos barrios, Comuna 1, Comuna 4, Comuna 8, todos presentes por acá. Y venimos un poco a traer otra foto, la foto que vemos nosotros, la realidad que venimos viviendo en particular en estos 2 últimos años. Casos que son personas que podrían estar acá. 31 rosarinos y rosarinas podrían haber venido el mes pasado y hoy no podrían venir. En un mes que tuvo 31 días, mataron a 31 vecinos, en general en barrios populares de Rosario, 4 menores de edad. El 4 de septiembre, también en Rosario, zona sur, a una compañera referente del movimiento Evita por proteger a su nieta de una balacera. El 1 de mayo, en la Villa 21-24, un tiroteo a metro de nuestro comedor en Avenida Iriarte, a quemarropa entre los niños. El 1 de septiembre, en Barrio La Quinta, también Rosario, se cerró un comedor 1 semana por las balaceras en la puerta. El 15 de agosto, en Lugano, 3 tiroteos frente al comedor en 1 semana. El 7 de septiembre, el aniversario del asesinato de mi ahijado, Kevin, allá por el 7 de septiembre, pero de 2013, una zona liberada por la fuerza de seguridad, un tiroteo más de 3 horas con 105 disparos de UCI y de FAL, que son armas de guerra, a 100 metros, 2 casillas de gendarmería. En este último aniversario, en Nueva Alberdi, una policía de la comisaría 12 mató de un disparo a otro vecino. Durante 2 semanas de abril tuvimos más de 80 disparos diarios en 1 semana, en Comuna 4, sin intervención policial. El 22 de agosto, en Rosario, zona oeste, 2 hombres en moto ejecutaron a otro vecinito de 16 años. El 15 de septiembre, también Rosario, los Pumitas mataron a una vecina de 22 años a balazos. Sus padres tienen un comedor. Esta es nuestra militancia ahora. Esta es nuestra militancia. Nosotros no estamos acá para pedir más porro.
o para facilitar el acceso al cannabis desde el deseo, como bien podría ser. Nosotros estamos acá para exigir menos muerte. Nosotros no llegamos acá por la vía de la reivindicación canábica. Llegamos acá luchando contra la violencia institucional. Nos trajo otro humo, el humo de las armas. No empezamos por acá nosotros, nuestra militancia. ¿Alguno habrá visto la revista alguna vez? Venimos de 2001 intentando desestigmatizar al barrio, intentar sacarle la carga que le habían puesto cuando hablaban de narcotráfico, señalando a los barrios populares como si el dueño del negocio más imperante de la historia de la humanidad y en nuestro tiempo en particular fuera a vivir en un barrio sin gas, sin luz, sin cloaca, como si el CEO de McDonald's o Coca-Cola también fueran a vivir ahí. Luchamos contra esa estigmatización un montón de años, pero de golpe nos encontramos mirándonos con otros actores del campo popular y progresista para ver en qué palabras vamos a contar lo que está pasando, porque está pasando. Y hablar de narcotráfico puede habilitar más punitivismo, y no hablar de narcotráfico puede hacer que un Milei o una Bullrich parezcan sensatos, porque dicen algo que a la luz de la violencia se ve evidente y entonces se puede montar sobre una verdad evidente las 99.000 falacias punitivistas, estigmatizantes, que sabemos que montan. Nosotros durante muchos años fuimos junto a otras organizaciones emblema de la lucha contra la represión policial, estatal, la violencia institucional. Conocen a muchos de nuestras compañeras y compañeros muertos en banderas, en stencils, en remeras, en batallas judiciales, en batallas callejeras. La mayoría están vinculados a disputas que tienen que ver con el círculo de violencia que genera el mercado de las drogas, la mal llamada guerra contra las drogas. Pero no son muertos de drogas, son muertos de balas. Todas y todos los pibes que lloramos en los barrios son muertos de bala. Y después tenemos los casos de consumo problemático, en la postergación histórica, en la invisibilidad histórica, resistiendo desde donde se puede. Entonces, desde ese lugar hay algo que nosotros nos empezamos a plantear, que es poner palabras a esa realidad que históricamente estuvo silenciada. Que a esa guerra contra el narcotráfico teníamos que poder ponerla en discusión, y ahí obviamente que celebramos no solo las palabras de Petro ayer, sino la victoria que en Colombia tuvieron todos los barrios populares de América Latina. Porque ahora hay una línea regional que tiene que ver con un proceso mucho más profundo en relación a esta problemática, en Colombia en particular, con miles de aristas que serían distintas si las pensáramos de acá, pero con un horizonte de blanqueamiento, de una recomposición de un tejido social que no se puede abordar mirando para el costado. La Poderosa llegó acá porque nosotros ya no tenemos manera de discutir la pobreza ni el desarrollo social sin hablar de las políticas de drogas, sin hablar de sus guerras contra las drogas. Guerras que no han significado ni el más mínimo mejoramiento en las estadísticas de consumo, de venta. Las únicas que se dispararon fuerte fueron las muertes, las consecuencias de eso. ¿Y qué genera esa guerra contra el narcotráfico en nuestros barrios? Primero, criminalización. Una criminalización exasperante, porque sabemos lo que pasa en el limbo que contaba Marcela, cuando en particular es el limbo de Comuna 4, el limbo de Comuna 1 y el limbo de Comuna 8. Eso también explica por qué no cierra la ecuación entre los números de quienes son detenidos por consumo y los casos que efectivamente llegan a investigarse más hondo. Y no es solamente un mal rato. 3 de los pibes de Esteban Echeverría estaban ahí por estas políticas de droga. Murieron junto a otros 7 adentro de una comisaría. Todo tipo de vejaciones podemos encontrar ahí, en ese limbo. Después la desproporción de las penas, absurda, solo producto de la invisibilidad que tiene el debate, porque ¿quién podría pensar que una persona que en una situación de necesidad o lo que fuera hubiera prestado su casa o hubiera vendido una flor pueda tener de 4 a 15 años como el que colocó no sé cuántos kilos o toneladas en Europa? Sería ridículo. También sería difícil que lo hiciera desde acá y no es por generalizar la situación
en Colombia, en México, como si fuera la nuestra, pero que los territorios de Rosario y los de la capital federal y el conurbano bonaerense en particular, y varias, las provincias Chaco, podríamos enumerar, se intensificaron de manera vertiginosa los últimos 2 años, es innegable. Nos obliga a nosotros a discutir esto desde otro lugar, a hacernos cargo, de ponerle palabras con la lectura. Ojalá tengamos debates. Nosotros somos un movimiento social. No estamos a nombre acá de todos los barrios populares de toda la América Latina. Y no nos encontramos con otros representantes del sector, con otras organizaciones dando este debate. Porque las muertas y los muertos son de nuestros barrios, las presas y los presos son de nuestros barrios. Entonces, tener la criminalización, esa desproporción absurda de penas, el desmantelamiento social que generan, porque por esas penas se llevan un padre, un referente, un sostén de casa, un sostén de comedor, un sostén de asamblea. Y después el colapso del sistema carcelario. 252% creció la población carcelaria vinculada al mundo de las drogas desde 2002 hasta ahora, y el 45% no terminó la primaria. Curioso, ¿no? Uno creería que en Parquechá la mayoría terminó la primaria. Desde ese lugar se hace difícil cómo ponerlo en palabras y no genera una respuesta más punitivista. Cómo ponerlo en palabras y no pegarnos un tiro en el pie. Pero no hay mucho peor que pudiera pasar en relación a la realidad de nuestros barrios. No tenemos experiencias vencedoras y vemos avanzar una topadora de violencia que en ese desmantelamiento social también pone en juego otras disputas que tienen que ver con el prestigio personal de un joven sin futuro, de un empleado humillado en las condiciones de precariedad laboral. Celebramos que Francia Márquez, además de hablar de legalización y de la traspolación de las políticas públicas de seguridad, salud, hable de lo que hablaba recién la compañera, una interseccionalidad de políticas públicas que acompañen una alternativa mejor. Hemos tenido charlas con compañeras y compañeros adolescentes que se dirimían en la ecuación de vivir una vida en la que se sienten muertos o una en la que los pueden matar. Con esas compañeras y compañeros venimos debatiendo cómo poner esto en palabras para que el Estado y la sociedad en su conjunto se ponga a pensar en una alternativa que no sea ni estar muerto ni poder morir probablemente mañana. Tenemos que trabajar para los hijos de eso y en el mientras tanto pensar cómo hacemos para no condenar el deseo y para no empoderar a los responsables fundamentales de este quilombo, que por supuesto no son quienes viven en los barrios populares. Es muy difícil encontrar una gestión de gobierno de cualquier color partidario, ni decimos que profundice, ni que renueve sus fuerzas policiales, que las investigue, que las cuestione, que ponga en tensión la relación entre el mundo de la política como jefe de la policía y la evidencia absoluta en la que la policía se desenvuelve con impunidad en nuestros territorios. Nos parece que este foro y la lucha que desde acá se emprende por la visibilidad y la información es clave, porque sin información no son solamente presos o víctimas quienes están en los barrios populares, también quienes de sectores de clase media que hoy todavía no se sienten tocados, porque a diferencia de Rosario los barrios todavía no son, los tiroteos no son en barrios de clase media, no llegan las detenciones ni los tiroteos todavía a barrios como Parquechás, pero ven por televisión una lógica presentada de manera tal que pareciera ser que la solución está en empoderar a aquellos que mandan a los pibes a robar o a vender con más presupuesto para la fuerza de seguridad, que entonces alimenta más delito, que alimenta más reclamo, que alimenta más recursos, que alimenta más delito, que alimenta más reclamo. Ese círculo no salimos nunca más. Entonces hay que asumir que las condiciones de miseria y desigualdad a las que llegamos, que la canasta básica esté 117.000 pesos y revisar los ingresos promedio de cualquier familia de nuestro barrio, que el 51,8% de los niños sean pobres, que el 12,6% de los niños sean indigentes y que UNICEF diga que hay 1 millón de pibes que se saltean comida, de alguna manera se va a ver atravesado por la facilidad que encuentra este círculo de violencia y criminalidad y muerte para expandirse con la velocidad que se está expandiendo en los barrios populares. Entonces de ahí, además de apoyar el pedido de expansión de las políticas de respaldo a la salud pública, para que atiendan en hospitales públicos las internaciones involuntarias, para que haya profesionales a disposición y recursos en los dispositivos que llegan a los barrios, de pronto hay un debate que también tenemos que dar. Y nosotros lo estamos iniciando, casi alfabetizándonos. Tuvimos un Zoom con Emilio Ruchansky la semana pasada, había
130 compañeros y compañeras de La Poderosa de distintas provincias, de base, de comedores, intentando pensar cuál es la forma en la que nosotros podemos elucubrar un discurso para contar lo que está pasando de cara a una salida y no a otra encerrona. Y desde ese lugar, ese debate lo vamos a dar con quien haga falta. Como lo dieron las compañeras cuando tuvieron que salir a decir que, por supuesto, en los barrios populares había muerta por aborto clandestino. No en detrimento de la legitimidad que tienen otros actores sociales, con otros condicionamientos, con otras posiciones morales o filosóficas, como algunos de los curas villeros, que nosotros no solo que respetamos, veneramos por el trabajo cotidiano. Hay pocos dispositivos tan eficientes para rescatar a cualquiera de los pibes de nuestras asambleas, de nuestros barrios, como los que generaron los curas villeros. Ahora, cuando llegó el debate por la interrupción voluntaria del embarazo, también tuvimos una diferencia. Salimos a decir, claro que las compañeras que usan un alambre, una percha, viven en los barrios populares. En muchísimos casos. Claro que esto sucede acá. Y así, como morían tantas pibas de nuestros barrios en aborto clandestino, este tampoco es un debate de la clase media o del progre que quiere fumar facito tranquilo, porque las muertes son en nuestro barrio. Entonces, si esta no es la aplicación, si esta no es la salida, habrá que ver los representantes de este sector qué otra aplicación u otra salida tienen que no sea seguir tirando la sangre abajo de la alfombra, porque como se moverían tantas pibas por aborto clandestino, hoy se mueren tantas pibas y pibes en el círculo, en el limbo, en la violencia que genera la marihuana ilegal. Es una lucha por la vida contra la muerte vestida de moral. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por sus intervenciones. La verdad que es muy interesante todo lo que estuvieron contando. Bueno, yo tengo unas preguntas pensadas, pero también abrimos a que aquellos que quieran y aquellas que quieran puedan hacer llegar sus preguntas por ahí a través de algún papelito. Así no abrimos micrófono y nos demoramos más porque, bueno, como les decía, estamos justo con el tiempo y tenemos apenas unos minutos hasta que empiece la próxima mesa. A Marcela le quería preguntar, no sé qué es lo que ocurre, pero bueno, en otras jurisdicciones donde se ha desfederalizado, sucede muchas veces que las causas por cultivo, en lugar de ingresar a la justicia federal, como tendrían que ingresar, porque digamos los artículos que hoy en día penan el cultivo son el 5A y el 5D, lo que sucede es que terminan caratulados como tenencia simple o tenencia para comercialización para que queden en el ámbito de la justicia provincial. Bueno, en este caso sería de la ciudad. Y quería saber si esto estaba sucediendo en la ciudad. A Yamila le quería preguntar un poco, bueno, ella había contado los obstáculos que genera por ahí la criminalización, ¿no?, en el acceso a, digamos, la demanda en materia de asistencia, de situaciones de consumo problemático. Quería saber si ustedes habían identificado algún otro obstáculo o dificultad en materia de acceso al sistema de salud. Y por último, a Nacho le quería preguntar que un poco habías comenzado a hablar sobre el tema. También, bueno, ¿cuál es la respuesta a nivel estatal en materia de atención de los consumos problemáticos de personas que atraviesan situaciones de consumos problemáticos en el barrio? O sea, más allá de los curas villeros que sabemos que tienen, digamos, sus dispositivos asistenciales, ¿cuál es la oferta asistencial en esta materia? Bueno, con referencia al tema de plantas, efectivamente hubo una primera etapa donde se intentaba gestionar este tipo de casos como nada menos que comercialización, ¿no? Que la figura de comercialización tiene una escala penal muy alta y a su vez tiene una repercusión en la ley de ejecución penal, porque quien queda condenado por comercialización no puede pedir una posibilidad de una libertad asistida ni una libertad condicional. Entonces, la verdad que la imputación de comercialización es una imputación compleja. En este sentido, creo que es importante la actividad que llevamos adelante a través de nuestros defensores, cuestionando estos casos, poniendo en evidencia que esto no tenía absolutamente nada que ver con comercialización, de qué estábamos hablando cuando hablábamos de esta figura. Y yo me atrevería a decir que hoy en día este tema está morigerado. Nunca se sabe porque, digo morigerado y no definitivamente resuelto, porque a veces la política criminal es un poquito espasmódica, depende de cómo sopla un poquito el viento, vamos para un lado, vamos para el otro, pero lo cierto es que
el cuestionamiento por parte de nuestros magistrados, nuestros defensores, ha puesto un poquito más las cosas en orden en este punto, ¿sí? Me había preguntado acerca de los obstáculos, ¿no? Sí. El mayor obstáculo que nosotros encontramos es que la gente no puede viajar 30 kilómetros para hacer un tratamiento en salud mental. Entonces, si hablamos de garantía de derechos, es eso, no viene gente de Merlo, de Ezeiza, de Monte Grande, a veces junta monedas para pagar la SUBE, y por eso decía salir un poco del micromundo del hospital, no solamente para acompañar a las personas en sus centros de vida, sino también para que los trabajadores de la salud podamos conocer cuáles son las realidades, y que desde la academia muchas veces se piensan horizontes terapéuticos como muy ambiciosos, y hay que construir con lo posible, no solamente con lo posible en términos a veces viene y dice no hay nada en territorio. En territorio hay un montón de cosas. ¿Qué no hay? No hay psiquiatra, digo. También hay que poner un poco ahí en tensión la figura de la psiquiatría, porque la gente hizo. Y después, cuando vos vas y empezás a conocer, hay organizaciones de red, y es pensar con esos otros también, porque los centros de salud, digo, inclusive nosotros, los hospitales cierran a las 4 de la tarde y después, digo, la vida sigue en el barrio, no termina con la vida institucional. A mí me parece que es eso, que hay que dejar de alguna manera ciertos vicios institucionales de no salir al encuentro de las personas, y también poder convivir con la diferencia de miradas y de criterios respecto del hacer. Ni los trabajadores de la salud, se la saben todas, a todas las personas no les sirve lo mismo. Digo, hay gente que va a los grupos de NEA y los resostiene y estructura ahí un vínculo y arman familia, y capaz que a algunos trabajadores de la salud les da cierto picor, digo, pensar otras lógicas, inclusive con los procesos que se vienen dando con el Hogar de Cristo y demás. Entonces, digo, me parece que el mayor obstáculo que tenemos es el diálogo y el pensar de manera colectiva una respuesta de acompañamiento y de cuidado principalmente para las personas usuarias de drogas, y para sus familias, sus referencias también. Bueno, y vamos a la presencia del Estado, los dispositivos para abordar en el territorio que estamos aprendiendo a no llamarlo más, para justamente sacarle esa carga de belicosidad, ¿no? Para que no se confunda como se confunde casos con personas, para entender que el territorio es una comunidad, que el territorio son personas, y qué posibilidades tienen esas personas de acceder a un servicio de salud que lo contenga, que lo resguarde, que lo cuide en los barrios populares. Me sumo 100% a las palabras de la compañera, porque hoy se sostiene básicamente con dispositivos de naturaleza solidaria, vengan de donde vengan. Tenemos compañeras y compañeros de los barrios populares cumpliendo esa función desde la buena fe y los recursos que se pueden generar, que son mínimos, todos los días. El 76% de los acompañamientos que hacen nuestras compañeras y nuestros compañeros es a jóvenes entre 13 y 30 años, que claramente tienen un futuro muy nublado. Por eso es necesario entender que parte de esta lucha tiene que ver con reducir esos niveles de desigualdad y, por supuesto, con territorializar esos recursos que faltan en salud. Por eso me pide lo que dice la compañía. Nosotros necesitamos que se descentralice la atención de salud mental, que tengan respaldo los dispositivos territoriales, que haya profesionales, que haya recursos, que atiendan esas internaciones involuntarias, que es lo que nos piden, digamos, acá las compañeras y los compañeros que están en ese salvataje cotidiano todos los días. Pero para sintetizar ese agujero, cuando hacía la pregunta, recordé de una reunión que tuvimos en seguridad, que es donde se suele discutir en las políticas de droga y no en salud. Después del asesinato de mi ahijado, vino, no sé, debía ser la segunda del Ministerio de Seguridad en ese momento al barrio y dijo, bueno, cada cuánto escuchamos tiros los que estamos acá, pregunté yo. Y todos dijimos cada día por medio, cada día, cada 3 días. Nadie dijo cada más de 3 días. ¿Y quién no tiene amigos o familiares muertos o heridos en un tiroteo? Todos tenemos amigos, familiares muertos y heridos en tiroteo. ¿Y ustedes cuántos gendarmes, cuántos prefectos tienen heridos, detenidos en un tiroteo acá? No, ninguno. ¿Y cuántos enfrentamientos que ustedes registran
No, ninguno. ¿Y cómo explicas día por medio un tiroteo a espalda de tu fuerza de seguridad? Entonces, ponele que esta discusión sí se pudiera dar en seguridad y ponele que vos contaras con fuerzas de seguridad realmente preparadas y que esas fuerzas de seguridad realmente preparadas además fueran de una madera noble. Y entonces viene caminando el gendarme bueno por el pasillo y llega a la ranchada que está consumiendo. Y entonces, como es un ser humano bueno, no lo patea, no lo humilla, no lo denigra, no lo picanea antes, durante y después de la discusión de las Taser, no hace nada de todo lo que nos han acostumbrado. ¿Qué hace? Es pregunta. ¿Qué hace? Esto igual pasó en el Ministerio de Seguridad. Hasta que uno se puso colorado y dijo, bueno, los dispersa. Pero entonces ustedes lo que quieren discutir es relocalización de la marginalidad. Ustedes no quieren discutir seguridad, porque lo que debería hacer el gendarme bueno es poder llevarlo a uno de esos centros, por lo que me preguntaba la compañera, donde verdaderamente exista la infraestructura, los recursos humanos, profesionales, económicos, para poder darle un acompañamiento. Esos lugares no existen. Entonces, cuando nos quieran llamar para discutir de esto, llámenos al Ministerio de Desarrollo, al Ministerio de Salud. Y entonces, cuando podamos hacer el registro de los pibes y las pibas que llegan a esos lugares y veamos que también son de la Comuna 1 y de la 4 y de la 8, y tal vez terminamos discutiendo política de droga en el Ministerio de Economía, que es donde a nosotros nos gustaría. Gracias. Bueno, es una pregunta interesante la tuya. Sí. Es una pregunta que además genera mucha discusión, ¿no? Porque no necesariamente, si vos tenés una dosis umbral y tenés varias dosis umbral, eso no significa que vos estés comercializando. Entonces, esta es una discusión que se da, te diría, cotidianamente. Por eso yo hago mucho hincapié en que una causa por comercialización, una imputación o una acusación por comercialización supone la demostración de una cantidad de cuestiones que no necesariamente que vos tengas varios papelitos o que vos tengas varios sobrecitos implica, porque eso es una simplificación, te diría, perversa. Es una simplificación perversa, porque entre una tenencia para consumo, una tenencia simple y una comercialización, estamos hablando de muchos años de prisión. Y la imposibilidad de obtener una salida, un egreso anticipado. Entonces, nosotros cuestionamos mucho y por eso decimos que la situación en la ciudad en materia de investigación por comercialización no ha mejorado. Ni con la estructura que han armado, ni con todo, digamos, toda la sofisticación, no han logrado generar una política criminal en materia de investigación y comercialización de calidad. Y simplificamos todo a este tipo de situaciones que vos referís. Sí. Bueno, esto que vos planteás es una muy buena pregunta porque además involucra distintos presupuestos, ¿no? Estamos hablando de presupuesto que se ejecuta en materia de personal de fuerzas de seguridad abocadas a la persecución de la tenencia para consumo. Patrulleros, personal de comisaría que es la que releva antecedentes, fiscalía,
fiscales, secretarios, funcionarios, empleados, un centro de investigaciones judiciales que tiene una cantidad de recursos que tendrían que ponerse, digamos, en funcionamiento para causas más complejas. Así que si vos haces el número entre lo que el presupuesto que implica desde el Ministerio de Seguridad y lo que implica desde el Ministerio Público Fiscal, la verdad que el número podría ser un poquito complicado, totalmente. Y no, digamos, por lo menos yo no me atrevo a decirte, no tengo los números en este momento, lo único que te puedo decir es, a ver, estamos hablando de 15.000 casos, más o menos, por año. Entonces, la verdad que nosotros sabemos, los que estamos como operadores, todo lo que se pone en juego desde el momento que interceptan a la persona hasta el momento que la causa termina, y la verdad que sí es un número desde el punto de vista presupuestario seguramente alto. Bueno, acá me están apurando con el tiempo, así que vamos a dar lugar a una última pregunta a alguien que levantó la mano que estaba por allá atrás. No sé, no, estaba allá atrás. Te mudaste. Yo digo, me está engañando. Dale. Mi nombre es Eduardo Araujo, soy de Matanza, y yo creo que no termina ahí, porque una persona que está condenado por tener 100 gramos de flores queda excluido de una cadena laboral, como por ejemplo ser funcionario público, manejar una ambulancia, un colectivo. Y yo soy de Matanza, Rafael Castillo, donde nosotros las cosas nos golpean de la misma manera que te golpean a vos. Y a mí me pasa algo con la industria, que yo digo que estamos en el momento donde la industria se puede desarrollar. Hay que formar personas para el cáñamo industrial. Hay muchos posibles inversores de afuera, y nos va a pasar lo que nos pasó con la soja. Entonces, yo digo que es momento de que nos dejen de dar el pescado y que le enseñemos a pescar, ¿entendés? Entonces, cuando el hombre aprendió a cultivar después de correr atrás de la comida, entonces, en el momento que se toque consumo, va a haber mucha gente que va a poder reingresar al circuito laboral, pero hoy tenemos la posibilidad de generar y formar personas para una mano de obra realmente rentada en dólares, porque pasa en el mundo. Entonces, tenemos la posibilidad de generar una industria y que los que somos pobres dejemos de ser pobres y que tengamos herramientas y que la mano de obra sea calificada. Y el marxismo y el capitalismo son opuestos, ¿no? Entonces tenemos que lograr que la gente vuelva con su mano de obra al campo. Entonces la gente se la excluyó del campo y la mandaron a la ciudad. Tenemos mucha tierra. Perón decía que una nación grande era con 100 millones de personas. Trabajemos la tierra, ¿entendés? A través de esta industria. Esto es cáñamo y plástico reciclado. Entonces, ya fue, ¿entendés? Tenemos un problema ambiental muy grande y nada, las prácticas restaurativas de la ley se conversan a nivel sudamericano y la marihuana ya no es un cupo, es una industria. Entonces, bueno, nada, es lo que yo quería. Muchas gracias. Bueno, ya estamos repasados de tiempo, así que tenemos que cerrar las preguntas. Agradecemos nuevamente a quienes vinieron y nos acompañaron en esta mesa y damos lugar a la segunda mesa. Realmente muchas gracias, es muy interesante.